Hay un evento que ellos hacen todos los años, Marchemos por la Paz. Recientemente fue realizado, es una actividad que impacta poderosamente a la comunidad de los Alcarrizos. Así que bendecimos la vida de Dios por este varón de Dios. Un honor entregar, mi querido hermano pastor Robert Toribio, con Dios y con nosotros. Gloria al Señor. Qué bendición estar otra vez acá con ustedes y dentro de este tiempo de consagración en el cual sé que están siendo fortalecidos espiritualmente. Y yo ruego a Dios no solamente por lo que ustedes están recibiendo, sino por lo que se va a quedar en ustedes. Porque en esta semana se están logrando muchas cosas, pero la victoria grande estará en cuanto de eso que se logre, se quede. Así que oramos por lo que se va a quedar en ustedes. Amén. Dentro de cada experiencia, en la oración, en la intimidad, en la comunión con los hermanos que están participando de estos tiempos, en la impartición del Espíritu, en la palabra y en toda experiencia que usted está teniendo, que eso se logre quedar en cada uno de ustedes y que sean elevados a mayores niveles en su caminar de fe por esta tierra. Agradezco a Dios por los pastores Ferrer, a quienes consideramos referentes genuinos en esta generación y en esta zona, y que de alguna manera están influyendo el reino de Dios a través de toda la dinámica operativa de esta congregación y de todas las que están conectadas a esta sede. Qué bueno ver a los pastores, a mis queridos hermanos, Ingrid, su esposo, sus hijos, que creo que son un regalo que Dios les mandó, pastores. Amén, gloria al Señor. Qué bueno tenerlos acá. Bien, vamos a la palabra. Yo creo que de alguna manera lo que ustedes están declarando, conocidos, llamados y posicionados, representa 3 pasos del eterno Dios dentro de lo que es el proceso de la salvación. Quiero que escuche muy bien cada palabra que les comunico. Creo que esta declaración que ustedes están haciendo en esta semana de consagración, conocidos, llamados y posicionados, tiene que ver con 3 pasos del eterno Dios dentro del proceso de la salvación, y que de alguna manera nos ubican, para mí, en uno de los libros y en este caso capítulos más poderosos de toda la Biblia, Romanos capítulo 8, específicamente a partir del verso 28, 29, por allá como hasta el 35, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, plantea lo que es el proceso de la salvación, desde el tiempo pasado en la eternidad, presente y futuro. Y nosotros debemos entender que lo que aquí se está edificando en esta semana tiene la capacidad de afirmarte y confirmarte en la fe. Amén. Saber cada uno de estos pasos y dónde estamos ubicados. Mire conmigo, usted y yo estamos ubicados aquí. Si ya fuimos conocidos y llamados. Pero usted debe saber cuál es su posición. Y cuando digo cuál es tu posición, no estoy hablando de cuál es tu función en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, sino cuál es la posición en la que el Padre nos colocó por medio de Cristo en esta salvación. Si yo le preguntara a ustedes en esta noche, ¿dónde está Cristo ahora? Deberíamos irnos al GPS bíblico para ver cuál es la ubicación que la Biblia le da a Cristo. Y exactamente en ese capítulo aparece ese GPS que dice que Él está sentado a la diestra del Padre,
Cristo no está enterrado, ni resucitado, ni en Jerusalén. Cristo no está en las nubes. Cristo no está en el infierno peleando con el diablo. Cristo no está en tu casa esperándote para cenar. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y usted no puede saber cuál es su posicionamiento en Cristo si usted no sabe la posición del que lo posiciona. Amén. Pareciera simple y básico lo que yo le estoy diciendo, pero a causa del desconocimiento de lo que digo, muchos creyentes no emplean bien la fe, ni emplean bien el evangelio, ni la misma salvación. Reducen estas realidades eternas a su propia cosmovisión, produciendo así un propio evangelio, un propio Dios, y no dan los resultados del propósito de Dios. Y eso no se llama gracia, sino desgracia. Y usted sabe lo que es usted estar dentro de la comunidad de la iglesia y no estar en gracia, sino en desgracia. Por no saber algo por lo que Pablo oraba, que nosotros recibamos espíritu de sabiduría y de inteligencia. Pero oiga, ¿para qué? Para conocer cuál es la herencia y cuál es la riqueza en gloria a la que el Padre nos ha llamado. Pablo oraba no por caprichos temporales. Pablo oraba gobernado por una causa eterna. Y de alguna manera el apóstol Pablo le está dando un perfil de liderazgo a los que ministramos en la iglesia del Señor. Porque nosotros no estamos para reducir a Cristo a nuestros asuntos, sino para elevarnos nosotros a sus asuntos. Dile al que está a tu lado, no es tu propósito, sino su propósito. Pero de esto hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Amén. Pero por lo menos yo quiero centrar lo que les voy a compartir en 3 de 7 preguntas que el apóstol Pablo hace en la primera etapa de donde sale esta declaración. En 3. Porque entender el efecto que tienen estas 3 preguntas, pero ante todo el poder de su respuesta, nos va a liberar a muchos de nosotros en esta noche. ¿Usted está listo? Las 3 preguntas son: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Segundo, ¿quién nos condenará? Y tercero, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Pareciera una simple lectura y es muy fácil memorizar lo que dice la Biblia. Lo que parece que no es fácil es entender lo que está diciendo y aplicarme lo que está diciendo. Pero estas 3 preguntas tienen una dirección contundente en la fe de la iglesia. La primera pregunta habla de acusación. Y si habla de acusación, está hablando de culpa. La segunda pregunta tiene que ver con condenación. Y la tercera, con separación. Las 3 preguntas están dentro de lo que es el proceso de la salvación, como realidades ya resueltas. Pero para muchos de nosotros son realidades no resueltas. Y cuando la vemos como realidades no resueltas, estas 3 implicaciones en el proceso de la salvación nos siguen afectando. Y por eso tenemos personas sufriendo de culpa dentro de la iglesia,
de culpa en escalas de asuntos particulares, de asuntos familiares, de relaciones, de conflicto, pero toda esa culpa se deriva de no entender que la culpa ha sido anulada. Amén. Segundo, la idea que perturba la fe de muchos creyentes, y es la idea, ¿y si yo me pierdo? El susto de la condenación. Y lo tercero, en lo que muchos creyentes vivimos tropezando, la separación. La respuesta que da la palabra es lo que nos va a liberar. La primera pregunta es, ¿quién te podrá acusar a ti? ¿Quién te podrá acusar? ¿Y por qué la palabra habla de culpa allí? La culpa en la humanidad es una realidad. Todos los seres humanos en el pecado somos culpables, todos. Y eso es importante que el mundo lo sepa. Porque a partir de saber esto, nosotros tendremos el comportamiento adecuado ante Dios. Por no entender lo que es la culpa del pecado, es que mucha gente no se arrepiente. Cuando la gente entiende la culpa del pecado y la asume, se arrepiente. No puede haber arrepentimiento en una persona si no hay conciencia de pecado. Hacer conciencia de pecado te ubica en posición de culpable. Pero cuando tú no entiendes esto, tú entiendes que no tienes de qué arrepentirte. Y te sientes hasta con derecho delante de Dios. Tanto derecho que hasta dice que eres su hijo. Y la verdad bíblica, yo pudiera sobrellevar y decir, usted es hijo por creación, no por redención. Ser hijo de Dios por creación te da privilegio de existencia. Pero ser hijo por redención te da posición entre los redimidos. Dios es tu Padre como creador, te creó. Yo sé que puede chocar con los ideales de alguien acá, pero recuerde que yo lo que soy es predicador. Y como predicador yo predico lo que enseña la Biblia. Predico lo que enseña la Biblia porque es lo que creo. Y estoy en un espacio donde se cree, la iglesia del Señor. Amén. Pero usted es culpable. Si usted no ha recibido el perdón de los pecados en respuesta del arrepentimiento, usted es culpable. Yo sé que ofende, pero usted es culpable. Y el evangelio tiene que implicar que la gente sepa que es culpable. Sí, usted es culpable. Porque señalarte como culpable te empuja al arrepentimiento. Vaya al libro de los Hechos. Pedro, cuando predicó su discurso, su mensaje, le dijo a los que estaban ahí, y ustedes le crucificaron. Los estaba culpando. Y ustedes lo mataron. Y ustedes lo rechazaron. ¿Y sabe qué trajo eso como consecuencia? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Lo que pasa es que hoy en día hemos diluido la verdad del evangelio para que a la gente le guste. Y la gente viene a la comunidad de fe, pero no se ha convertido a Cristo. Se ha convertido a nosotros. Por eso usted ve que no dan fruto dignos de arrepentimiento. Cuando usted hace conciencia de pecado, usted asume la culpa. Ejemplo 2. El ladrón que se arrepintió en la cruz. Recuerde que el otro se mofaba diciendo, si tú eres hijo de Dios, baja de ahí, demuéstralo, demuestra que tú eres. ¿Y qué le dijo el otro? Tú y yo estamos recibiendo lo que justamente merecen nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. ¿Sabe lo que él dijo? Nosotros somos culpables, él es inocente. Pero en su inocencia los culpables pueden ser perdonados. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí.
Otro ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo hizo una comparación del estado en el que estaba y el estado que le brindaba la casa de su padre. Y el hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros allá le sobra lo que a mí me falta aquí? Iré yo y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Usted ve lo que él dijo: soy culpable. Eso se llama arrepentimiento. El punto es que esa culpa viene por causa del pecado. El pecado en primera instancia no lo cometió usted ni yo, lo cometió el primero de nosotros, Adán. Pero entonces Adán, como primero entre nosotros, tiene posición de padre. Al tener posición de padre, da una herencia. Su herencia es de pecado. Es una naturaleza del pecado. El pecado en la Biblia, y es importante saberlo, aparece como una naturaleza. Muchos ven el pecado como una conducta. El pecado se expresa en conducta, pero la Biblia dice en Efesios 2: y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Cuando tú entiendes que el pecado es una naturaleza, no usa la iglesia para forzar a la gente a cambiar hábitos, para forzar a la gente a dejar de hacer cosas, sino que usamos la iglesia para llevar a la gente al entendimiento del nuevo nacimiento. Porque cuando la gente entiende el nuevo nacimiento, no forza la santidad, sino que la produce de manera natural. Esto es un tema de naturaleza, señores. Esto no es un tema que deja de hacer eso, que eso es prohibido. ¿Cómo lo dejo si algo me gobierna hacerlo? Es un tema de naturaleza. Cuando usted nace de nuevo, desde la nueva naturaleza, usted ama a Dios, usted sirve a Dios, usted adora a Dios. Porque el hombre natural no es que no quiere, es que no puede. Y no es lo mismo querer y poder. La gente quiere convertirse a veces. No es que quieren, es que no pueden. Tiene que haber una acción sobrenatural. El Espíritu convence de pecado. Usted puede predicarle muy bonito a la gente, pero lo que produce el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu. ¿Está conmigo? El pecado nos dejó en culpa delante de Dios, culpable porque hubo una falta, hubo una transgresión. Pero entonces, ¿por qué ahora Pablo pregunta: ¿quién te acusará? ¿Tú tienes culpa? Si estás en Cristo, no. La respuesta es: Él es el que nos justifica. La justificación es la anulación de la culpa. El punto es saber, ¿usted sabe lo que es la justificación? La justificación fue la acción del justo para posicionarnos en justicia. Porque ante la justicia de Dios es que todos éramos culpables por causa del pecado. Pero entonces el Dios justo quita nuestra culpa, Él llevándonos a la justicia. ¿Cómo nos lleva a la justicia? Por nuestras obras, por nuestra obediencia, sino por medio del justo, pagándole a la justicia en tu lugar. Para que así como en Adán todos mueren, en él todos sean justificados. Amén. Entonces, ¿qué me quita la culpa a mí? La justificación. Si usted fue justificado habiendo creído en Cristo, ¿por qué te sientes culpable? ¿Por qué permites que la culpa te atormenta? Satanás es experto utilizando esta herramienta de culpa para acongojar la iglesia, para desanimarte, para interrumpirte. Pero cuando tú conoces tu verdad, que tú eres justificado, no hay culpa para ti. Y de la culpa se deriva la vergüenza, se deriva la descalificación, se deriva el rechazo. Dígame si no son sentimientos y pensamientos que tienen a muchos creyentes estancados.
¿Qué te libera entonces? Juan 8:32. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La iglesia mayormente conoce y practica la liberación de demonios, pero la liberación es dimensional y es un proceso. Hay gente libre de demonios, pero no libre de la mentalidad. Están cautivas en diferentes áreas. Y eso a veces no se rompe echando fuera demonios. Hay cadenas que las rompe la verdad. ¿Usted me está escuchando? Por eso usted ve gente que le echamos fuera demonios, pero siguen atados en otras cosas. Porque necesitan saber la verdad. Y saber la verdad no es conocer dónde está el versículo, ni qué dice el versículo. Es entender, creer y asumir lo que dice el versículo. Y la palabra está diciendo que Él nos justificó. Usted está justificado. Y aunque eso cuesta entenderlo, pero la justificación hace que Dios te vea justo en la justicia del que te justificó. Entonces, si no hay culpa, se cae lo segundo, no hay condenación. Ahora, ¿qué es la condenación? La condenación es la sentencia divina al pecador. Todo el que peca no solo es culpable, sino que está sentenciado. Y esa sentencia es la condenación, es la muerte eterna, el castigo eterno, el infierno o el lago de fuego, el nombre que usted quiera utilizar, pero es la perdición. Y no hay otra cosa peor que esa. Eso es lo peor que pueda haber. No hay nada después de eso, la condenación. Todo el que está en pecado ya está condenado. Pero qué bueno es que la condenación tiene una solución. Y la respuesta que da el texto es: Cristo es el que murió y el que también resucitó y el que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Entonces, ¿qué anula la condenación? La condenación no es el diablo que tiene ese poder. No, no, no. Si fuera el diablo lo resolviéramos más fácil. El problema es que el pecado trajo la condenación de la justicia de Dios. Es la justicia de Dios. ¿O fue el diablo que dijo: el día que peques, que comas, morirás? Fue Dios que sentenció. Dios dio un mandamiento, dio una advertencia y dio una sentencia. Como el hombre violenta el mandamiento, evade la advertencia y cae en la sentencia. Condenado, muerte eterna. Pero ¿cómo puede quitarse la condena a la humanidad? La condena se quita haciendo a lo inverso lo que lo condenó. Entonces Cristo por eso tuvo que morir. Pero si Cristo muere y no resucita, no puede liberarnos de la condenación. Porque lo que valida la muerte de Cristo es su resurrección. Su resurrección es que aprueba su muerte y dice que ciertamente esa muerte nos libera de la condenación. Si tú estás condenado, no eres libre. Hablar de condenación es hablar de cautividad. Y muchos creyentes viven como esclavos siendo libres. Mira a alguien y dile: ya no estás condenado, sé libre. Hay una sentencia que se cayó. Hay una celda que se abrió. Usted es libre, no hay condenación. La Biblia lo dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted es libre, porque al que el Hijo liberta es verdaderamente libre. Suena simple, pero entenderlo y asumirlo. Soy libre porque Cristo murió y resucitó. ¿Qué quiere decir eso? La condenación no es la muerte eterna. Eso fue: el día que comas, morirás. Entonces esa es la condenación. Entonces Cristo viene y muere. Pero ¿por qué la muerte de Cristo nos libra de condenación?
porque Cristo muere sin relación con la causa de la muerte. Todos los que habían muerto antes de Cristo tenían relación con la causa de la muerte. Y la causa de la muerte se llama pecado. Pero Cristo es concebido sin pecado, nace sin pecado, crece sin pecado, vive sin pecado, muere sin pecado, por el pecado y resucita sin pecado. Por eso es que su muerte y su resurrección nos libera a nosotros de la condenación. Y la pregunta es, ¿quién podrá condenar a la iglesia del Señor? ¿Quién te podrá condenar si no hay argumento delante del juez justo que pueda señalar de culpa ni de condenación a aquel que ha creído en Cristo Jesús? Por eso es que la muerte de Cristo es una muerte anormal, sobrenatural. La muerte de Cristo no se compara a ninguna muerte. Fue un evento extraordinario por el hecho de que Cristo era el único ser humano en la tierra sobre el cual la muerte no tenía derecho legal. La muerte tenía derecho y tiene todavía sobre todo aquel que está en pecado. Pero como Cristo nace sin pecado, vive sin pecado, no hay forma de que la muerte ejerza su poder sobre él, porque la muerte tiene entrada a la tierra por causa del pecado. Y la Biblia dice que la condenación es la muerte, señores. Entonces, si Cristo no tiene pecado, ¿cómo la muerte lo puede tomar? No hay forma de que la muerte tome a Cristo. A Cristo le hubieran clavado 100 lanzas, le hubieran dado 1000 torturas, 500 coronas de espinas. No había forma de que se muera, porque la muerte es una consecuencia legal en el ser humano por causa del pecado. Entiéndame, por favor, si Cristo no tiene pecado en su naturaleza ni en la práctica de su vida, ¿cómo va a morir? Sin embargo, tiene que morir para liberar a todos los que están condenados y son culpables de pecado. Por eso es que para Cristo morir tuvo que hacer una petición. Mi vida nadie me la quita. ¿Escuchó la palabra? Nadie me la quita. En otras palabras, nadie tiene poder de matarme. Yo mismo la pongo. Segundo, yo mismo la vuelvo a tomar. Por eso la muerte, si pudiéramos identificarla como un ser vivo, la muerte estaba asustada, porque por allá atrás había una profecía caminando en el tiempo que decía: de la mano del Seol los redimiré. Muerte, yo seré tu muerte. Seol, yo seré tu destrucción. Y por allá el apóstol Pablo, lleno de la gloria que produce la obra de la cruz, le dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y alguien le añadió: si no pudiste retener al Cristo de la gloria. De manera que no hay condenación. Y usted sabe lo que significa usted caminar en la calle sabiendo que nadie te puede acusar, pero que tampoco nadie te puede condenar. Esto solo puede producir algo que yo le llamo seguridad de la salvación. Yo me siento seguro en Él. Tengo la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Deje esa mentalidad de culpa, de vergüenza. Cuando yo veo
los cristianos con vergüenza, aún para exhibir aquí delante el talento que Dios le dio, el don que Dios le dio. Usted ve la gente encogida en la silla, que quiere por dentro. Es más, por dentro se ven bailando, danzando, alabando, pero usted lo ve encogido. ¿Cuál es el miedo? Si no hay condenación, si no hay vergüenza, si no hay culpa, ¡se libre! Cristiano dejando que el diablo le robe el gozo. Yo le dije a usted que estas 3 preguntas con su respuesta le iban a liberar. La tercera y última ha sido siempre la intención satánica. ¿Quién nos separará? Y mire que ahora Pablo empieza a señalar circunstancias, situaciones que son propias de la experiencia de todos los que estamos aquí. Y que atravesándolas muchos nos hemos sentido separados. Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, hambre, desnudez. Mire la pregunta: ¿quién nos podrá? Podrá de poder. ¿Quién tiene poder para separarte a ti del amor de Dios? Entonces empieza a mencionar situaciones en las que a ti se te ha caído la fe, en las que te has dejado de congregar, en las que has pausado el ministerio, en las que has pensado que Dios no está contigo, y empieza a preguntar por eventos, por situaciones, por circunstancias, dando a entender lo que Pablo está haciendo, descalificando todas esas situaciones para poder separarte a ti del amor de Dios. Y cómo tú sientes de que Dios no está contigo cuando te ves en eso, si la palabra lo está descalificando. ¿Quién te podrá separar? Pablo entonces engloba la estrechez de la iglesia en el mundo, de cómo el mundo te ve. Somos contados como ovejas del matadero. Somos muertos todo el tiempo. Ahí cualquiera saca el pañuelo y empieza a llorar. Pero la verdad que Pablo establece: antes, en todas estas cosas, somos más. Eso me impresiona, porque él no dijo vencedor. No, él no halló una palabra que describa cuál es la posición que tú tienes. Él no halló una palabra. Él pudo poner vencedor, triunfador, pero entonces él dice: somos más que vencedores. Pero ubica la gloria por medio de aquel. Por medio de aquel. Permítame hacer un paréntesis para romper esta noche un paradigma de la iglesia. La Biblia dice: cuando yo era niño, hablando Pablo del estado de inmadurez en la fe, cuando yo era niño, hacía 3 cosas. Hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. 3 características de la inmadurez de la fe. ¿Cómo yo conozco al creyente inmaduro? Su lenguaje. ¿Qué habla? Su mentalidad y su juicio. No hay cosa que interrumpa más que el juicio de los inmaduros, porque no juzgan con la mente de Cristo. ¿Por qué son inmaduros?
porque no usan la escritura. La escritura contiene la mente de Dios, el juicio de Dios, la voluntad de Dios, la revelación de Dios. Entonces la mayoría de creyentes son débiles en la Biblia. No entienden lo que leen. Están como el eunuco. Van a Jerusalén a adorar, pero no entienden las escrituras. Están como las samaritanas. Ustedes adoran lo que no saben, pero cantan, danzan y de todo, pero no conocen las escrituras. Por eso son inmaduros, niños. Y cuando la niñez de la fe se retrasa, produce carnalidad. ¿No son carnales? ¿Recuerda la pregunta? Pero los que por el uso de las escrituras tienen los sentidos ejercitados, esos son maduros y son expertos para juzgar. En este sentido, cuando nosotros escuchamos a los creyentes que usted le pregunta, sierva, ¿cómo usted está? Recuerda que voy a romper un paradigma. Sierva, ¿cómo usted está? En batalla. Y usted, varón, ¿cómo está? En guerra. Y cantamos, esto está bueno para pelear. Estamos en guerra, en batalla. Y ese lenguaje define que la victoria es que Dios me sane, que Dios me salde una deuda, que pase un problema familiar y nos consolamos así. Pero despreocúpate, hermano, Dios te va a dar, mandamos para el futuro, Dios te va a dar la victoria. Y nos esperanzamos y nos estimulamos así, porque no entendemos esto, mire. Creemos desde la realidad que vemos, no desde la verdad que tenemos. Y por fe andamos, no por vista. Y le llamamos victoria a que Dios intervenga lo que me está pasando. Eso no es victoria. Fue en la cruz que Él triunfó sobre los demonios, sobre el diablo. Fue en la cruz que Él venció el mundo. Fue en la cruz que Él venció el pecado. No hay enemigo que no esté derrotado. Ya nosotros vencimos en Cristo en la cruz. La victoria no es una circunstancia. La victoria es una verdad que usted tiene en posición con Cristo. Entonces yo atravieso tribulación, pero en victoria. Persecución, pero en victoria. Hambre, pero en victoria. Desnudez, pero en victoria. Varón, ¿cómo usted está? En victoria. ¿Y usted cómo está? En victoria. ¿Qué batalla de qué? En batalla está el diablo. Jehová pelea por mí y yo estoy tranquilo. Mi trabajo es andar con la armadura y fortalecerme en el poder de su fuerza. Pero en pleito está el diablo, a ver si logra algo. Yo estoy en victoria. Y ni siquiera Cristo está peleando, porque ya peleó y venció. La Biblia dice cómo es que Cristo está. No lo dice. ¿Cómo dice que está? Mire. Pero usted ve creyentes emocionados con semejantes locuras. Ponte de pie ahora en tu trono y pelea. ¿Que pelea de qué? Cristo está sentado. Ahora, ¿qué significa Cristo sentado? ¿Qué significa Cristo sentado? Una, está en reposo, descansando de la obra que ya hizo. Cristo no está obrando, Cristo ya obró. Dos,
contemplando el perfeccionamiento de la obra que Él hizo, y ahora su Espíritu en nosotros nos está llevando a la realidad que en posición tenemos con Él. Entonces la victoria no es circunstancial, la victoria es posicional. Es que yo estoy en posición con Él, porque Él está sentado. Pero Efesios 2 dice, y nosotros también estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. Y cuando usted entienda y aprenda a tener una fe posicional, entonces usted verá las cosas desde allá con Él, aunque le esté sufriendo aquí. Pero la veo desde allá con Él por la fe. Por la fe. En posición, el futuro es el pasado. Aquí el futuro está adelante. Allá Él mira hacia atrás. Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene la oportunidad de ver la premier de una película, y en la premier usted vio que el amigo del protagonista no muere, pero imagínense que después damos la película aquí y ahora estamos viendo la película aquí en pantalla, pero resulta que ya yo vi la premier, ya yo sé que el amigo del prota no muere, pero usted empieza a tener deseo de que muera, y otro empieza a ayunar para que muera, y otro empieza a orar para que muera, y otro, yo declaro que muere, y otro, yo creo que él muere. Y yo lo miro y le digo, no, él no muere. Y todos contra mí, pero yo tengo convicción, aunque no lo veo, y certeza, aunque lo espero. Y todos contra mí, y yo, no, él no muere. ¿Sabe por qué? Nadie me mueve. Se llama convicción y posición. ¿Sabe por qué? Porque ya yo lo vi. Como ya yo lo vi, yo sé cómo va a terminar. Lo que para ti es el presente, para mí el pasado. Ya yo vi la premier. Entonces Cristo vio la película. De hecho, Él fue el autor y el consumador. Ya Él vio la película. Y ya Él vio el final. Como Él vio el final, entonces mandó a dar el estreno. Y cuando te llamó, se dio el estreno. Pero en ti, pero en Él hace rato que ya terminó. Ahora Él está contemplado, esperando que se cumpla lo que en Él ya terminó. Y tú aquí batallando, Señor, pero tú no estás conmigo. Pero cuando entiendes que estás con Él juntamente y gobiernas desde allí, las realidades que te están pasando, tú entiendes a Pablo, tú eres más que vencedor. Y Pablo saca una resolución y describe cómo él se siente en la fe, entendiendo esta verdad de que le acabo de predicar. Pablo entonces termina con esta resolución. Dice de cómo deberíamos y cómo estamos nosotros, pero ahora él dice cómo está él, invitándonos a nosotros a estarlo. Termina diciendo, por lo cual estoy. Oiga, ¿cómo está Pablo? Por lo cual estoy seguro. ¿Cómo es que está? Seguro. Mire, alguien seguro es inmóvil. Nadie lo mueve de esa posición. Y es como usted tiene que estar, estando persuadido de que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pastor, ¿usted sabe cuál es la tarea nuestra? Hacer que todos ellos estén persuadidos. Porque si están persuadidos, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni chisme, ni crítica, ni burla, ni traición te moverá de la posición. Porque separarte es quitarte de la posición. ¿Y cuál es tu posición? Diga conmigo, hijo, reyes,
y sacerdotes, gobernadores, juntamente con Cristo. Diga, soy embajador de un reino. Oiga la posición: heredero, libre, sano, salvo, justificado. Y el diablo busca separarte de ahí, porque si te separa, tú no vives como lo que eres en posición. Pero Pablo dice: por lo cual estoy seguro. Pablo estaba sembrado en qué verdad: de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Ahí está la respuesta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién te separará? Y Pablo respondió, después de explicar la verdad en todo esto. Pablo responde: ¿quién te podrá separar? Anota: ni la vida. Y eso abarca todo lo que estás viviendo y puedas vivir. Ni la muerte, a lo que le temes. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Subió a la escala de seres espirituales. No hay ser espiritual. Ubica al diablo ahí. Ni lo alto, nada que venga de arriba, ni lo que venga de abajo, ni lo que estoy viviendo ahora, ni lo que me pueda pasar mañana. Pero Pablo, para no seguir la lista, sabiamente dice: y nada creado te podrá separar. Dentro de esa declaración, ni nada creado. Pablo está entrando toda la creación, todo lo contenido en los tres niveles geográficos de la existencia: los cielos, de los cielos, de los cielos. Nada creado en esas tres dimensiones de la existencia y la creación. Todo lo que tiene existencia, material e inmaterial, está dentro de esa imposibilidad. Solamente hay uno que no cabe en esa palabra, y es aquel que no existe, sino que es la existencia. Es aquel que no habita en el universo, sino que el universo habita dentro de él. Es aquel que el tiempo no lo controla, sino que él controla el tiempo. Es aquel que habita la eternidad y en luz inaccesible. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el único que no es creado. ¿Sabe por qué es imposible que algo creado te separe del amor de Dios? La respuesta es profunda, pero muy simple. ¿Quieres que te la diga? ¿Sabe por qué nada creado te puede separar del amor de Dios? Porque Dios es el creador. Y nada que sale de Él te puede separar de Él. Porque Él es el creador. Nada creado te podrá separar. Pero importante saber, ¿separar de qué? Porque dice de algo, diga conmigo, del amor. Del amor. No está hablando de la misericordia, de la gracia, de la fe, del propósito. No. Del amor. De la máxima esencia de Dios. Su amor. Su amor es tan relevante que en una ocasión Dios
no lo comparó con el de una madre, sino que puso el de la madre inferior. Con el respeto de lo que dicen que el amor de madre es el único que se compara con el de Dios, te equivocaste ahí mismo. El texto pregunta, dando posibilidad, ¿se olvidará la mujer de lo que da luz de los hijos? La madre. El texto sagrado responde, aunque olvide ella, existe la posibilidad. Aunque olvide ella, te dirá, no, claro que sí. ¿Usted no ha visto madres que han botado los hijos? Sí, yo sé que la madre, claro está, gloria a Dios. Pero sí, se puede olvidar. Y lo han demostrado de diferentes maneras. Yo sé que le choca, pero es la verdad. Aunque olvide ella, le dijo Dios a su pueblo Israel, y te lo dice a ti hoy, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en mis manos te tengo esculpido. ¿Usted sabe lo que es esculpir? Es como una talla, es como cuando un artista en esa columna hace ejemplo la cara del pastor y la talla ahí, mire. Algo tallado no es un tatuaje, por si acaso. Que un tatuaje puede ser que si yo me guayo y me hiero y me raspo la piel, se pueda quitar. Pero lo que está esculpido está hecho en el mismo material. De manera que está tan integrado que se hacen uno. Es una imagen hecha en la naturaleza de algo. Y exactamente eso fue lo que ocurrió en Cristo. Que a usted lo imprimieron en Él y su imagen está en Él. No hay forma de separarte de Él, porque tú estás grabado en su amor. Mire, no hay diablo, no hay demonio. Es más, ni usted mismo se puede separar. Tú dirás, pastor, ¿usted está seguro? ¿Dónde tú estás? Mírate dónde estás ahora. Estás aquí. ¿Sabe por qué? Porque ni tú has podido. Porque las veces que has preparado el bulto para separarte, has terminado devolviéndote. Te digo la verdad, es Él. Pagaste un pasaje para irte a Nínive, pero su llamado te persigue. Te tragó y te llevó de vuelta a la orilla de donde te llamó. Aunque dijiste, no me acordaré más de su nombre, ni hablaré más en su nombre, la palabra que te llamó se te prendió en fuego por dentro. Trataste de aguantarlo, pero no pudiste. Más fuerte fue Él que tú. Y mírate aquí donde tú estás. Has dicho, no profetizo más, y terminas profetizando. Has dicho, no vuelvo al liderazgo, no vuelvo a la congregación. Lo has dicho y estás aquí. ¿Sabe por qué? Porque hasta tú eres creado. Y nada creado te podrá separar del amor de Dios. ¿Quién resiste el amor de Dios? ¿Quién resiste el amor de Dios? Yo no estoy hablando de la ira de Dios, porque la ira de Dios golpea. Pero le voy a decir un secreto: el amor de Dios golpea más duro que la ira de Dios. Porque el amor de Dios no te golpea con lo que tú te mereces. El amor de Dios te golpea con lo que tú no mereces. Y eso te da en un lugar que duele. Se llama la conciencia. Y tú estás consciente de que Dios te ama. Porque tú sí sabes lo que tú haces. Pero tú también sabes que Él lo sabe. Y aún así te ama. No golpea eso. Saber que Él sabe lo malo que soy, que yo también lo sé, y que te sigue amando. Que te has descuidado en la oración y Él te sigue llamando.
Y Él te sigue hablando como ahora mismo en este mensaje. Que tú has dicho no voy, y Él te habla y usa el pastor y a quien tú menos lo esperas y te persigue con cuerdas de amor. Dime si su amor no golpea, porque las veces que yo he llorado de manera más profunda, las veces que más se me ha quebrantado el corazón, es cuando yo he llorado de que a pesar de ser tan malo, Él me ama. Y lloro y me quebranto y me voy en lágrimas, moco y baba, y digo es que yo no te merezco, y ruego en el piso y me arrastro y digo y la gente me ve, Pastor Toribio, una foto con usted, Pastor Toribio, que bien predica, Pastor Toribio, y me han dicho niños, cuando yo sea grande quiero ser como usted, y yo los miro y me río, pero por dentro lloro, porque si me vieran tal cual soy, no se atrevieran a verme a mí, sino aquel que me amó, sino aquel que no permite, no soy yo, es que Él no permite que nada te pueda separar del amor de Dios. Yo siento el Espíritu, escuche bien, siento el Espíritu claramente hablándole aquí a más de una persona que han estado luchando con el mal deseo de separarse. Pero Dios hoy te habla y te dice, si quiere ahórrate el intento, porque nada te podrá separar del amor de Dios. Tú no corres más rápido que yo. No hay lugar donde te meta que yo no te saques. Tus pecados no son más fuertes que mi perdón. Mi amor es tan grande que por más que corra no sales de él. Y no importa donde te metas, porque mis ovejas son mías. Y mi Padre que me las dio es poderoso para sacarla de donde quiera que se meta. Se podrá meter al vicio de la droga, de allá me sacó a mí. Se podrá meter en la homosexualidad, de allá lo saca. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? ¿Quién te podrá? ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? No importa, pastores, que el proceso es fuerte. ¿Cómo se llama? Tribulación, desnudez. ¿Cómo se llama? Hambre. ¿Cómo? Peligro, espada. ¿Cómo se llama? Solo vine a decirte, nada creado te podrá separar. Te podrán levantar falsos testimonios, podrán hablar mal y difamarte, podrán decir que tú eres una hija del diablo o un hijo de Satanás. Pues yo vine a decirte, nada creado te podrá separar del amor de Dios. Y tú eres creado también. Usted mismo no puede, lo intenta, pero no puedes. Ponte de pie. ¿Quién acusará? Hoy se cae aquí toda culpa. Hoy se cae aquí todo rechazo. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Hoy se rompe todo cautiverio. ¿Quién condenará? ¿Y quién te podrá separar? Cuando tú entiendas eso que acabo de predicar, te pararás en fe y dirás,
Yo estoy seguro. Yo no sé si alguien lo puede decir. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Cuando entras a ese nivel de fe y de comprensión de que tú eres conocido, llamado y posicionado, el diablo quedará sin recursos contigo. El diablo quedará sin recursos contigo. Podrá atacarte, pero ya no hay forma. Yo vine a blindar la fe de alguien acá. Yo vine a blindar la fe de alguien aquí. Cuando tú estés seguro de que ni la vida ni la muerte, cuando la muerte venga por ti, cuando la muerte te mande un mensaje. Los cristianos de hoy en día le tienen miedo a la muerte, pastor. Cuando se ven que la muerte le está pasando por el lado, lloran desesperados, tienen miedo. Pero cuando tú entiendes que nadie te puede acusar, condenar o separar, cuando la muerte te pase por el lado, le darás una sonrisa y le dirás: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por si acaso, morir en Cristo es ganancia. El que está seguro se despide como Pablo: ya yo estoy para ser sacrificado, pero me espera la corona que el juez justo me dará, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. No, yo no sé si usted siente el Espíritu de Dios, pero yo siento ríos de agua viva acá. Yo siento que hay mentalidades siendo libres. Yo siento que hay mentalidades siendo libres. Veo el rechazo, dejarte libre. Veo la culpa, dejarte libre. Alguien hoy acá tiene que soltar toda vergüenza. Alguien hoy acá tiene que quitarse el vestuario de la baja autoestima. Alguien aquí tiene que dejar de sentirse al menos. Alguien aquí tiene que saber que no hay culpa para ti. ¿Quién te acusará? ¿Quién te acusará? ¿Quién te acusará? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué temes? ¿Quién te acusará? ¿Has aceptado los comentarios tóxicos de alguien cercano a ti y te lo has creído? Te has prejuiciado y ya secundas lo que tus detractores dicen de ti. Yo vine a tumbar los argumentos de Goliat y vine a decirte tu verdad. Tu verdad está en tu posición. Tú eres hijo de Dios. Tú estás justificado. Por ti murieron y resucitaron. Y a ti nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. El amor de Dios te tiene atrapado. El amor de Dios te tiene atrapada. El amor de Dios te tiene atrapado. Levante todo el mundo las manos, porque yo siento gente que es libre del rechazo ahora. Yo siento gente que es libre del rechazo, gente que no ha podido superar una palabra que le marcó, gente que no ha podido superar un rechazo de la infancia. Alguien te acusó, alguien te levantó una calumnia y te hizo daño, pero hoy eres libre. Siento a alguien siendo libre aquí. Siento una hija siendo libre. Siento un hijo siendo libre. Siento un hijo. Ahora, sé libres. Sé libres. Alguien que duda de la salvación, no dudes.
no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No lo dudes. Tú eres libre. Sal de la cárcel. Sal de la cárcel. La puerta se abrió. Sal de ahí adentro. No vivas preso. Vive libre. Sé libre. Sé libre. Y a ti que creíste estar separada, vuélvete a Él. Vuélvete a Él, descarriado que está aquí, descarriada que está aquí. Vuelve a casa. Te invito a venir, ven aquí, ven. Vuelve a casa, ven. El amor de Dios está llamando un hijo aquí, está llamando una hija aquí. Ven a casas. Ven a casa, hijo pródigo, ven. Vuelve a casa, ven. Vuelve a casa. Siento el amor de Dios. Dios le dice a alguien aquí: yo te perdono. Pastores, veo a Dios rompiendo cosas profundas aquí. Dios le dice a alguien: yo te perdono, no te culpes tanto, yo te perdoné. Sé libre de esa culpa. Sé libre de esa culpa. No tengas vergüenza, no tengas miedo. En consecuencia, ¿sabe lo que va a pasar? Me adorarás en libertad, me servirás en libertad, predicarás en libertad. Se acabó esconder tus dones, se acabó avergonzarte de tu llamado, se acabó. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Ven fuera. Algo se rompe aquí.